Es que además lo que hemos visto y que yo creo que todos aquí podrán estar de acuerdo, todas y todos, es que mucha gente dice, ya dejen de hablar de Xóchitl Gálvez, o muchos también en la oposición dicen que los personajes que apoyamos a la 4T hemos estado pues engrandeciendo este discurso, pero a mí me parece que es porque es un personaje bien interesante Xóchitl Gálvez, porque viene a sacar estas máscaras que están tan arraigadas en la oposición, ¿no? Y me refiero a que de verdad tiene todos los elementos de cosas malas o errores que han cometido en la oposición, si lo queremos ver así. Para empezar, quiere usurpar esta lucha de decir que es de origen indígena. Desde ahí estamos mal porque no voy a ponerme a cuestionar su origen, creo que es algo que ya hemos hablado también bastante aquí, pero sabemos que ella, a pesar de que ha ocupado diversos espacios de poder, nunca ha tenido ni siquiera la amabilidad de decir algo bueno en favor de las personas de los pueblos originarios. No ha sido para que verdaderamente tengan una representación. Ella, utilizando también todos los recursos que ha tenido, todos los espacios, jamás ha hecho nada por ellas y por ellos. En segundo lugar, veíamos que incluso como comisionada específicamente nacional de los pueblos indígenas, lo que hizo fue decir que ellos no necesitaban educación. Me parece que también tiene una agenda bastante retrógrada que no encabeza pues todo el progresismo, que también es otra de las banderas que han estado defendiendo, ¿no? También creo que otro de los elementos por los que escogen a Xóchitl es por esta parte de las cuestiones jurídicas, ¿no? Ella había estado todo el tiempo haciendo estas demandas, encabezando esta lucha por la vía judicial, que sabemos que también no deja de ser el lawfare que ha impulsado la derecha en muchos países de América Latina. Vemos que Xóchitl también es mujer, ahora que es una mujer quien va encabezando las encuestas del otro lado en el Movimiento de Regeneración Nacional. Vemos que han utilizado estos argumentos misóginos y que ahora encima, como está de moda ser feminista, se quieren colgar también de esta lucha y además también tratando de figurar y de estar en el foco, de estar en escena, trató de ir a la conferencia mañanera y ahora quiere denunciar al presidente por los dichos que se virtieron ahí otra vez en la vía jurídica. Entonces me parece que es un personaje que reúne todos estos requisitos y que además se dice ser de izquierda. Entonces, a mí me parece que es por esto que la escogen y también porque el presidente López Obrador, pues sin querer, ya les marcó la agenda, ¿no? Ya dijo que Xóchitl Gálvez va a ser su candidata para la nacional y que va a ser Santiago Taboada quien esté ahí encabezando los esfuerzos en la parte de la Ciudad de México. Entonces, me parece que sin querer está ya pues poniendo en la agenda a estos candidatos que sin duda alguna es una forma estratégica de llevar a la oposición a que pierdan. Y a mí me parece que eso va a ser lo que va a suceder en 2024, porque no tienen ningún proyecto, no tienen ninguna agenda. Y bueno, ahora que estamos hablando del proyecto, también decir este proyecto antinación, que a mí me parece que más bien no es proyecto, que está encabezando ahora como arquitecto de este proyecto de la oposición, José Ángel Gurría, que es nada más y nada menos que un personaje que precisamente está ahora en el ojo público porque él trabajó un año en NAFIN. Así es, solamente un año. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después se pudo jubilar con una pensión vitalicia, es decir, que se le van a pagar en lo que resta de su vida, pues esta pensión por haber trabajado en Nacional Financiera y que ahora pues vemos que ha recibido varios millones de pesos. De hecho, les voy a decir ahora cuántos fueron. Pues resulta que este señor era priista o es priista y que recibe más de 1 millón de pesos al año solo por haber trabajado un solo año.
un solo año en Nacional Financiera. Y además, él tenía 43 años cuando fue el director de Nafin entre 1993, y 1994. Cuando terminó su gestión, se le otorgó una pensión vitalicia por más de $1,000,000 al año. Por más de $1,000,000 al año cuando hay mexicanos que ganan de 6,000 a 8,000 pesos con el salario mínimo. Y esto, decirlo, que fue pues desde 1994. A sus 73 años, Gurría, el flamante arquitecto del proyecto del gobierno de la oposición, hasta la fecha de hoy ha cobrado más de 23 millones de pesos solo por su pensión de Nafin, por haber trabajado solamente un año. Ha cobrado esto durante 15 años, además de un sueldo como secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico entre 2006 y 2021, lo cual la verdad también me parece bastante triste porque sabemos que la OCDE pues ha sido un organismo desde donde se habla de la desigualdad social, y que tengan un personaje como José Ángel Gurría pues es bastante trágico, ¿no? Esta pensión especial vitalicia por retiro se le autorizó el 14 de abril de 1994 por el entonces director general de Nafin, Arturo Ortiz Hidalgo, que era el único facultado para aprobar este beneficio cuando lo estimara conveniente y cuando los trabajadores tuvieran por lo menos 40 años de edad y 20 años de servicio. Y claro, Gurría ya tenía 43 años, que además es una edad que sabemos que no sé si aquí alguien de los que nos está viendo me pudiera decir que ya se pudo jubilar con 40 años, porque la mayoría tiene que seguir trabajando hasta su vejez. Bueno, José Ángel Gurría se jubiló a los 43 años y por haber trabajado un solo año en Nafin. O sea, es que de verdad me parece que es surreal. Además de su pensión, José Ángel Gurría tiene anualmente otras prestaciones, otro tipo de prestaciones que también son con cargo al erario. Tiene un arcón navideño, un pago por concepto de caja de ahorro, también tiene un reembolso deportivo, un subsidio de artículos alimentarios y ocasionalmente, o al menos lo recibió en el año 2002, en el 2003, en el 2007 y en el 2008, un reembolso por gastos médicos. O sea, que nosotros le seguimos pagando del erario todo este dinero a este señor. En un país con tanta desigualdad como lo es México, este priista privilegiado como José Ángel Gurría tiene muy poca autoridad moral para hablar de lo que debería seguir en nuestro país, ¿no? En un país con tanta pobreza, con corrupción, en el que venimos de un neoliberalismo rapaz donde se saqueó muchísimo más que en la época de la conquista, me parece que uno de los impulsores del neoliberalismo no tendría por qué estar diciendo nada. Y esto sin mencionar que, como ya lo veíamos en los tweets, José Ángel Gurría fue uno de los principales impulsores del FOBAPROA, que es dinero que todavía seguimos pagando tú y yo. Para diciembre de 2021 ya se habían pagado 1,040,507 millones de pesos y todavía nos faltan 50 años. O sea que él dijo que la acción responsable y constructiva de los legisladores contribuirá a la reducción de su costo fiscal. Esas son las palabras que decía este señor cuando estábamos haciendo el FOBAPROA. O sea, de verdad que a mí me enoja muchísimo hablar de este tema, Cam, porque de verdad este señor verdaderamente dijo, el FOBAPROA es lo mejor, hay que autorizarlo. Todavía faltan 50 años para que lo acabemos de pagar. Lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, no sé cuántas generaciones más, y todo para rescatar a los banqueros. A mí me parece que de verdad es un insulto a los mexicanos y yo creo que eso no tiene nada de izquierda. Y creo que es algo que tenemos que posicionar todas y todos y que no podemos dejar que se olvide. No podemos dejar de hablar de esto porque ellos se están vendiendo como la opción ciudadana, como que son un proyecto de izquierda y eso no es nada de izquierda. Este señor es el que les está redactando el proyecto de nación a Xóchitl Gálvez, a Claudio X González y a todos los candidatos X. Entonces yo creo que es algo que no podemos olvidar, pero dime, Cam, ¿qué piensas de esto?